es la clave, hacer redes de personas y luego hacer redes de redes, ser nodos en la red de humanos, nodos útiles. Por ejemplo, en este sentido, lo de las redes, una cosa que también podríamos comentar de cómo yo puedo salirme de ese egregor, cómo puedo yo empezar a transmutarme para convertirme en aquel que ya no entre en la programación que le interesa al sistema. Claro, cada concepto que tenemos de estos que hemos comentado, el dinero, por ejemplo, que es un concepto que, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona que tenga la concepción de que el dinero le va a dar la felicidad, va a coger un trabajo o va a tomar una decisión en función del dinero que gane o del dinero que pierda o que pueda perder. O sea, si aquí pierdo mucho dinero, pues a lo mejor no la tomo porque pierdo demasiado. Claro, la experimentación de la realidad en el fondo, si lo analizáis, es infinita. O sea, el viernes hablábamos con Javi de que en cada momento tenemos 300 opciones, entre comillas. 300 caminos, cada segundo 300 caminos distintos. Yo diría que infinitos, pero bueno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes esa programación del dinero, por ejemplo, lo piensas el todo, el infinito lo piensas desde la visión solo del dinero. Entonces las decisiones o los caminos se reducen muchísimo. Si a eso le añado, ay, no, es que si voy por aquí me alejo de mi familia. Ah, no, es que si me voy de aquí me alejo de mi ciudad natal. Ah, no, es que si voy por aquí no podré hacer esto que creo que tengo que hacer para representarme o identificarme con ello como a nivel egoico. Entonces esas oportunidades o esos infinitos caminos se reducen a 2 o 3. Como esos 2 o 3 estén controlados por las élites, a través de esa programación estás jodido. Porque ya no eres libre ni de ninguna manera, esto lo vemos. O sea, constantemente vemos gente que funciona en automático, que no se plantea que cada segundo de su vida es una oportunidad para hacer un cambio. Sí, a mí me gusta esa frase. A cada instante comienza el resto de tu vida. De cada instante parten infinitas posibilidades. Y es un poco tu responsabilidad y un poco también, como decía antes, el tema del contexto, ¿no? Lo que acaba determinando en cuál de esos caminos acabas. Yo veo como que todos tenemos aquí un timón, ¿no? En el tercer ojo. Y esto nos permite de alguna forma dirigirnos hacia la realidad que queremos, caminar hacia donde queremos. Y como que nuestra mente crea una forma, y esa forma, si tú le das una fuerza emocional, se acaba emergiendo, digamos, de la matriz holográfica, ¿no? De la que estamos todos. Por ejemplo, yo lanzo una pregunta, ¿vale? A ver si alguien me la sabe responder. Que levante la mano. Esta semana la hemos tocado en talleres. ¿El bien y el mal? ¿El bien y el mal existen? ¿No existen? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Alguien sabría responderme a eso? A mí me gusta mucho un concepto budista que describe que no hay bien y mal, sino conocimiento o ignorancia, ¿no? Que realmente el malo no es malo, sino que es ignorante. Y que su capacidad de hacer bien tiene el tamaño de su conciencia. Expandiendo tu conciencia incrementas efectivamente tu capacidad de hacer bien. Claro, pero ¿qué sería el bien? ¿Qué sería el bien? Realmente creo que hay una parte de verdad en lo que dice Jabascus, pero creo que también hay una cosa que yo veo, que es que hay gente que hace el mal, que puede elevar su frecuencia de la misma forma que una persona que hace el bien, todo esto entre comillas, también eleva la frecuencia. Entonces, el bien y el mal, en verdad, simplemente es elegir de qué lado querés estar. Pero ese querer estar, ese querer ser, siempre va a ir condicionado por algo que realmente no está impuesto. Entonces yo creo que más que el bien y el mal, hay que saber cómo uno quiere vibrar, ¿no? Pero ¿qué sería el bien o el mal? Intentemos como encontrar una definición del bien y el mal. Por ejemplo, ¿asesinar está mal? ¿Asesinar es el mal? ¿Por qué? Y si yo te digo que una persona que asesina puede sentir que a través de una creencia donde él cree que va a salvar a gente y tal, puede justificarlo y puede conseguir que para él que es el bien. Totalmente. O sea, en verdad el bien es simplemente cuando uno se siente a gusto con lo que está pensando y sintiendo y haciendo. Sí. Lo que pasa es que, como bien dijo Javi, es como que el desconocimiento o la creencia sobre algo te puede manipular y llevar a que hagas cosas horribles, como pudo haber sido quizás Hitler en el momento en el que dijo voy a eliminar a toda esta raza para poder salvar al mundo. Totalmente. Porque son un problema. Claro, entonces el bien y el mal absoluto no existen como tal. O sea, Exacto. si lo analizas no existen. Es relativo. Es relativo a la creencia que tenga uno en la mente y relativo a la connotación social, a la cultura y a lo que te hayan inculcado, básicamente. Entonces, claro, partiendo de esa base tú dices, claro, ¿quién en la realidad, o sea, de la sociedad, quién se para y dice, hostia, ¿y si el bien y el mal no existe? O sea, la gente da por hecho que existe el bien y el mal. Hay una programación ahí. Como que su mente se comporta de, no, voy a hacer esto, que esto es lo que está bien. No, esto está mal. Yo esto veo no que lo es hago. como una evaluación emocional. O sea, al final bien o mal es simplemente una emoción que tú tienes dentro cuando evalúas algo.
¿no? A mí los budistas también hablan mucho del sufrimiento, ¿no? Como para si produce sufrimiento o no lo produce, Sí. o si lo elimina. No, claro, totalmente, pero fíjate, a nivel de programación mental está el bien y el mal, que es el juicio de valor, ¿no? Es decir, vale, mi subconsciente, este concepto, por ejemplo, ir en pelotas por la calle, lo tiene como registrado como algo malo. No porque qué va a pensar la gente, no, claro, los niños me van a ver, que en pelotas, hostia, voy a perturbarles, etcétera. Entonces, como lo tengo como mal, en ningún momento me planteo ir en pelotas por la calle. A lo mejor me apetece ir en pelotas por la calle, pero no lo hago, porque considero que está mal en mi mente. Pero fíjate, para llegar a esa conciencia que comentabas, tenemos que trascender esta polaridad, trascender este concepto. ¿Por qué? Porque yo ya no actúo en función de si algo está bien o mal. Actúo en función de si siento o no siento hacerlo. No tiene nada que ver. El sentir no es bueno o malo. O sea, me conecta o no me conecta, resueno o no resueno. Y al final nos movemos por ahí. Si la mente, termino y te paso, si la mente tiene la limitación de creer que existe el bien y el mal, entonces no me rijo por mi sentir. Tiene más poder mi mente. Me rijo por el juicio. Sin embargo, si yo trasciendo el juicio, que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Seguramente en algún momento os habéis tenido que enfrentar a vuestro propio juicio. Es decir, coño, esto lo tengo aquí registrado como algo malo, la gente que tengo en mi entorno también, pero yo siento que tengo que hacer aquello que es malo o que está interpretado como malo porque es lo que siento que tengo que hacer. Me tengo que enfrentar a mí. Yo siento que nosotros experimentamos la realidad como si fuera una alucinación controlada por nuestro cerebro. No es un estado alucinatorio. Entonces, cada cual es responsable de dirigir y controlar su propio estado alucinatorio, tratar de establecer un control en la medida que se pueda, ¿no? Porque al final ese control también es ilusorio, ¿no? Entonces, realmente yo veo una cosa, que es lo único que existe, lo único que hay es una masa vibrante de átomos que se extiende hacia el infinito, en todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo. ¿No? Entonces, todo lo que no es esa masa de átomos vibrante es una pintura que ha puesto el cerebro sobre esa masa de átomos. Es el cerebro estableciendo distinciones y separaciones entre lo que es un árbol, lo que es el suelo, lo que soy yo y lo que es otro, porque al cerebro le resultan útiles establecer esas separaciones. Y en esas separaciones hay un juicio de valor, hay una evaluación de la realidad sobre si es buena o mala, y esa evaluación es efectivamente y únicamente emocional. Son dispositivos que están en nuestra mente, porque ahí eso te lleva a la pregunta. Yo creo que hay que dejar de tener tanto miedo a hablar de lo que somos de verdad, ¿no? Creo que la gran pregunta es, ¿y si tiene razón y es verdad y nosotros tenemos algo que nos hace pensar que es el bien y que es el mal? La gran pregunta es el por qué. Claro, lo que yo digo es que solo es un estado alucinatorio de la mente. Tú evalúas algo y lo que realmente le da nitidez a esa evaluación, lo que tú haces lo que hace que tú creas que esa evaluación es cierta es una emoción. O sea, si tú ves a un niño caminando por un precipicio, pero tú no tienes noradrenalina, ni norendorfinas, ni norepinefrina en el cuerpo, no vas a sentir el peligro que es ver. Solo vas a ver un niño que camina por un precipicio. No hay ninguna emoción que te dé una nitidez de si eso es bueno o malo. Es simplemente un grupo de átomos que se desplazan por el espacio. Pero al mismo momento esa acción te genera un dolor. El bien y el mal, justamente si el bien sentís que estás haciendo las cosas bien, cuando sentís que estás haciendo las cosas mal te duele, porque te juzgás a vos mismo. Claro. Es cuando empezás a hacerte daño. Entonces, la gran pregunta es, ¿el por qué el bien y el mal? Para mí es porque el bien realmente es algo innato que tenemos como conciencia y el mal es algo que está regulado por unos dispositivos que crean esta realidad para sentir ese dolor de sentir que estás haciendo las cosas mal, porque ese sufrimiento es lo que realmente importa. Es como el capítulo de Los Simpsons cuando están girando la rueda. Homer está girando la rueda y le están pegando con un látigo atrás, está trabajando como esclavo, y va el señor Burns y le pregunta que si le puede dar algún día libre. Dice que ya no le pide sueldo, por lo menos un día libre. Entonces el señor Burns le dice que no sea tonto, que todavía no se ha dado cuenta que la rueda que gira y por la cual le pegan no existe, simplemente es algo que se pone ahí para que ellos se crean que haciendo eso hacen algo, porque de esa forma generan ese miedo, ese dolor, que es lo que realmente a ellos les interesa. Entonces, tomar conciencia de etéricamente qué es lo que está alterando nuestra realidad, también es fácil, no para empoderarlo a ellos, sino para empezar a empoderarse uno y darse cuenta que la verdadera batalla está aquí y ahora con uno mismo.